Gloria a Dios, bendiciones. Estamos agradecidos con nuestro Dios por sus múltiples misericordias para con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, no nos ha dejado solos. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Nos ha dado vida en abundancia, nos ha fortalecido en el poder de su fuerza. Y su palabra dice claramente que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias a los que ya se están conectando, estaban esperando la transmisión. Quiero animarle por favor a que usted pueda compartir. En estos próximos minutos vamos a dejar una palabra de fe, una palabra de edificación, una palabra de transformación, que estoy seguro que va a poder bendecir las vidas de todas las personas que se conecten y puedan escuchar esta palabra. Quiero iniciar orando, dándole gracias a Dios, exaltando, glorificando su nombre porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Padre, gracias. Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Te damos toda la honra, Señor. Te damos la alabanza, Jesús. Bendito, Señor, sea tu nombre sobre todo nombre. Digno de gloria, Jesús. Digno de honor y digno de alabanza, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por nuestra familia, Jesús. Gracias por la familia de la fe. Gracias por nuestra nación. Señor, aún en medio de las adversidades, queremos decirte gracias. Señor, nuestra gratitud hacia ti, Señor, no la determinan las circunstancias. Estamos agradecidos porque tú ya hiciste a favor nuestro, porque tú ya pagaste un precio, tú ya te diste en rescate de nuestras vidas. Padre, muchas gracias, oh Dios. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado, Jesús, y no nos has dejado solos. Te damos gracias porque nos has fortalecido en el poder de tu fuerza, Jesús. Señor, te glorificamos. Tu palabra dice que entremos por tus puertas con acciones de gracia y a tus atrios con alabanza, oh Dios. Señor, yo quiero agradecerte, pero adorarte junto a aquellos, oh Dios, que ya se están conectando. Levante sus manos en casa y dele toda la gloria a nuestro Dios. Y dígale, Señor, eres digno de adoración, eres digno de gloria, eres digno de honor, eres digno, Dios, de ser glorificado, Jesús. Bendito eres, bendito eres. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, eres nuestro todo, Señor. Señor, tú eres todo para nuestra vida. No eres el centro, no eres todo, Jesús. Gracias, oh Dios. Te glorificamos, tu presencia en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, en cada familia, en cada hogar. Tu presencia, oh Dios, en el seno de la familia, en el seno de cada hogar. Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia que lo llena todo. Gracias te damos, Dios eterno. Gracias te damos, Rey de gloria y Rey de majestad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Yo quiero que usted pueda agradecer ahí donde está, diciéndole, Señor, eres digno de adoración, eres digno de honra, eres digno de alabanza, Señor. Te damos gracias. Estamos agradecidos con nuestro Dios, que hasta aquí Él ha estado con nosotros y no nos ha dejado solos. Gracias a las personas que ya se conectaron. Déjenos saber desde dónde nos está viendo y escuchando. Queremos saludarle, queremos bendecirle y desde ya usted puede ir anotando sus peticiones. Nosotros queremos orar por usted. Tenemos que aprender a fortalecernos. La Biblia dice que nos enseña a sobrellevar las cargas los unos con los otros y orar por nuestros hermanos, como lo dice la Escritura, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una muestra del amor que nos tenemos a nosotros. Saludos a nuestro hermano Carlos Mario Matute, dice desde Olancho, bendiciones y bienvenido a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Yo quiero edificar su vida, quiero bendecirle en el nombre de Jesús y quiero hablar acerca de la fe. Usted sabe la demanda que tenemos en nuestro diario vivir por lo que sucede y lo que acontece aún en nuestra nación, pero
en términos generales, la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, y por qué decirlo, aún de las personas que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, creo que siempre nos estamos enfrentando a desafíos, nos estamos enfrentando a adversidades, nos estamos enfrentando a situaciones que siempre van a demandar de nosotros fe, van a demandar de nosotros que podamos avanzar, que no nos quedemos estancados, que no nos frustremos, que no nos sintamos abatidos, que no nos sintamos derrotados, sino más bien que podamos ver a través de las circunstancias, nosotros poder ver oportunidades, porque ciertamente a través de la fe tenemos una nueva perspectiva. Recuerde que la fe tiene la capacidad de que usted y yo podamos ver mentalmente, poder tener la imagen de donde Dios quiere que nosotros nos veamos, en el contexto que Dios quiere que nos veamos. Gracias a la gente, mire, tenemos gente de España, bendiciones hermana, también hermana Cecilia, Rosángela de España, Valencia, un fuerte abrazo a la distancia, gracias por acompañarnos. Quiero compartir, y hemos estado hablando ya durante hoy la cuarta semana acerca de la fe que no avergüenza, y de verdad que hay tanto material, y cuando vamos a Hebreos capítulo 11, usted y yo leemos esa salón de la fama, le llamo yo, de los hombres y mujeres de fe, donde nos dejan grandes lecciones acerca de lo que significa la fe, y nos sentimos desafiados a que nuestra fe no se quede en el nivel que está, sino que nuestra fe pues sea aumentada. De hecho, la fe es dada en medidas, la fe tiene diferentes medidas, y quiero ir pues ya directamente a leer algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor lo que el Señor quiere enseñarnos. Y Mateo capítulo 8 versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En esta ocasión fue un centurión, un hombre que tiene uno de sus siervos enfermo, y va a Jesús para que nuestro Señor Jesucristo pueda producir un milagro en la vida de aquel siervo. Pero quien estaba frente al Señor no era precisamente el enfermo, el que estaba en la adversidad, el que estaba en el problema, sino era su amo, era el centurión. Y tenemos entonces a este hombre que la Escritura dice que el Señor Jesús oyó. Al oírlo Jesús se maravilló. Mire qué interesante, que cuando dice al oírlo significa que nuestra boca tiene que estar alineada con lo que creemos, que lo que hay en nuestro corazón siempre está alineado a lo que nosotros tenemos por convicción a nuestra vida. Cuando usted tiene pesimismo, cuando usted tiene duda, incredulidad, tiene temor, pues su boca precisamente va a producir ese tipo de palabras. Y mire qué interesante, porque yo el otro día mencionaba que la fe no se trata de tener un vocabulario positivo. Hay personas que tienen vocabulario positivo pero no producen respuestas favorables de parte de Dios, no provocan el mundo espiritual en Dios para que puedan tener una respuesta. Por eso la Escritura dice: lo creí, por lo cual lo hablé. Primero lo creo y luego yo lo hablo. Entonces yo hablo de acuerdo a lo que estoy creyendo. Así que no se trata de ser únicamente positivos. Se trata de que nosotros tengamos el lenguaje del cielo, que es el lenguaje de la fe. Y dice la palabra que el Señor se maravilló. Mire qué interesante, que todavía el milagro no se ha producido, pero este centurión ya ha maravillado al Señor Jesús. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo he tomado casi como un principio personal de vida, que mi fe, antes de que produzca un milagro, tiene que llegar a agradar el corazón de Dios. El milagro todavía no se suscita, el milagro todavía no acontece, pero el Señor Jesús ya está maravillado. Yo quiero que usted y yo, escuchen, estos días tenemos que maravillar al Señor con nuestra fe. Él se siente que tiene que, sentirse maravillado con lo que usted y yo hablamos, con lo que usted y yo estamos creyendo. La Escritura ahí en Hebreos 16 dice claramente que nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, no se avergonzó de llamarse el Dios de estos hombres. ¿De quiénes? De aquellos que decidieron caminar en fe, y que no solamente tuvieron una fe capaz de producir respuestas temporales, sino una fe que pudo accesarles, meterles a ellos a la eternidad en Dios, sabiendo que lo que tenían en la tierra era temporal, pero lo que había en el Señor es eterno. Lo que hay en esa eternidad es para siempre, para permanecer con Él, una morada eterna, cuyo, dice la Escritura, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Así es que la palabra dice claramente, y el Señor se detuvo después de que escucha y se maravilla por la fe
de aquel centurión, se detiene y le dice a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Óigame, quiero decirle que la mayoría de la gente que andaba con el Señor era de Israel. Le estaba diciendo literalmente: ninguno de ustedes tiene la fe que este hombre tiene. Por lo tanto, este hombre va a ser capaz de recibir algo que ustedes todavía no han visto. O sea, yo vengo de Israel, le dice el Señor, vengo con ustedes, y la fe de ustedes no ha provocado tantas respuestas como la que está provocando este centurión. Y él les da la lección acerca de la fe, y yo creo que, y bueno, y luego usted conoce que el Señor le dio la palabra, y luego aquel siervo fue sanado. Entonces, una fe que maravilla a Jesús, una fe que maravilla al Señor. Y también, escuche bien, esto es importante, que cada respuesta demanda una medida de fe diferente. La medida de fe de este hombre pues estaba al nivel de la respuesta que él estaba esperando. Si hasta hoy no hemos visto respuesta, no es porque Dios no responde. Puede ser dos cosas: o todavía no es el tiempo de la respuesta de Dios, o sencillamente el nivel de fe o la medida de fe que usted y yo tenemos todavía no es suficiente para maravillar al Señor y que luego nos produzca una respuesta favorable. Le dijo: no he hallado. Qué interesante. Le dijo el Señor: yo no he hallado tanta fe en Israel. Me gusta esa palabra, no he hallado, porque Jesús quiere responderle a usted y quiere responderme a mí. El problema es que Él no ha hallado la fe. Si el Señor, escuche, yo no sé cuál es su situación ahora. Puede ser de familia, puede ser económica, está llena de temor, puede ser una enfermedad. Yo no sé qué es lo que está pasando en su entorno. La pregunta es: ¿hallará el Señor la medida de fe que necesiten usted y en mí para nuestra respuesta? En este centurión dice que oyó lo que él decía y dijo: no he encontrado fe en ningún lugar, no la he hallado, se maravilló. Así es que el tema no es que Dios no pueda responder, el tema es que no ha hallado la fe que él está necesitando. O sea, hay una medida de fe para tu respuesta, hay una medida de fe para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mateo capítulo 8, versos 26 y 27 declara: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Recuerde las semanas anteriores, quienes se han conectado conmigo o han escuchado los mensajes anteriores, el Señor, yo les he mencionado que la fe, lo contrario de la fe, no es simplemente o solamente la duda, sino más bien el temor. Y cuando Job, en la palabra en Job dice, Job mismo manifestó de que él le había sobrevenido, le había acontecido aquello que temía. El Señor no les dice ¿por qué tienen tanta duda? Les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Hay dos palabras, dos contrastes, que el temor llega cuando la fe es muy poca. Yo se lo repito de nuevo: el temor toca la puerta del corazón y del alma y de las emociones del hombre cuando la fe es muy poca. Si hasta hoy usted ha estado, escuche, temeroso, es confrontativo lo que voy a decirle, pero su fe es demasiado poca para lo que Dios quiere hacer en su vida. Escuche, ahora esto es importante decirle, que es tan grande lo que Dios quiere hacer en usted, que le ha puesto una mayor demanda a su fe. Escuche, emociónese, inspírese en pensar que lo que Dios quiere hacer en usted es tan grande, que le está demandando un mayor nivel de fe. ¿Por qué temen?, le dijo, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Recuerda, esta escritura es: el Señor está dormido en la barca y hay grandes vientos y hay gran tempestad, y el Señor duerme tranquilamente, y los discípulos lo despiertan y le dicen: Señor, ¿acaso no te das cuenta de que los vientos y el mar están por anegar nuestra barca? Y el Señor tranquilo, pero cuando Él se despierta, se levanta, les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? En otras palabras, yo me imagino que les estaba diciendo, tratando de parafrasear un poco: ¿acaso no se han dado cuenta que yo estoy con ustedes? Mire qué interesante, que usted y yo no dudamos que Él está con nosotros, que usted y yo no dudamos que Él está en nuestra barca. El problema es que no solo se trata de creer en Él, se trata de que la medida de nuestra fe vaya más allá.
Porque el Señor, escuche, que el Señor esté con usted no significa que usted no va a experimentar vientos. No significa que usted no va a experimentar situaciones adversas de la vida. Que el Señor esté con usted no significa que van a venir situaciones difíciles. Ahí estaba el Señor con ellos y estaban experimentando vientos y estaban experimentando tempestad. El asunto es que se requiere algo más que saber que Él está con nosotros. Se requiere una fe para que nosotros podamos ver grande bonanza, como lo dice la palabra. Entonces dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Usted se puede imaginar que los discípulos ya tienen algún tiempo de caminar con el Señor y hoy se están preguntando, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Y eso quebranta mi corazón, porque estos discípulos caminaban con el Señor, pero aún no le habían conocido. ¿Cuánta gente hoy está llena de temor porque cree en Dios, pero no le conoce? Porque cree en Dios, pero no ha visto su mano manifestarse en su vida. ¿Cuánta gente hoy en día sabe que Dios existe, cree en Dios, pero por no haber tenido un encuentro personal con Él, hoy se están preguntando como los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Caminaban, estaban siendo discipulados por Él. Caminaban junto a Él 24/7 y hoy están preguntándose, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A través de la fe podemos tener un mayor conocimiento y revelación de quién es Dios. Si nuestra fe crece, nuestra revelación de quién es Él va a ser mayor. Por eso es importante que nuestra fe crezca cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la intimidad. Por eso dice la palabra, qué hermoso, que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos aquellos que se acercan. Es un bienaventurado aquel que se acerca a Él y cree que Él existe. Él es galardonador de los que le buscan. Cuando nuestra medida de fe ha crecido, nosotros vamos a saber sobrellevar los vientos impetuosos. Ellos no supieron cómo manejar la tempestad porque su nivel de fe no era suficiente para poder enfrentarla. Hoy quizás hay personas que están viviendo un nivel de circunstancia tan adverso, pero su fe es demasiado baja. Su fe no tiene la medida que necesite y por eso no saben qué hacer con los vientos impetuosos. El Señor les dio una lección. Cuando tú tienes una medida de fe mayor que tu tempestad, puedes mover tu boca y mandar callar las circunstancias. Puedes mandar callar. Y dice la Escritura que cuando el Señor habló al viento y al mar, se hizo grande bonanza. Escuche bien. Cuando nuestra medida de fe ha crecido, sabremos sobrellevar los vientos impetuosos. Nos dará estabilidad emocional. Cuando nuestra fe ha crecido, somos gente estable emocionalmente hablando. No nos sentimos abrumados, abatidos. No nos sentimos, hermano, derrotados, sino que sabemos que Dios está con nosotros. Esa confianza, cuando tenemos fe, esa confianza es permanente y no nos va a permitir, escuche, cruzar. Esta fe nos va a permitir, más bien dicho, cruzar a nuestra nueva estación en Dios. Después, escuche, de que una tempestad es vencida por usted y por mí, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Nuestro nivel de fe es otro. Nuestro caminar en el Señor es otro. Nuestras convicciones son otras. Nuestra determinación es otra. Nuestro vocabulario es otro. Nuestro nivel de revelación de quién es Él es otro. Vamos, tú tienes que llevar tu fe a otra medida, a otro nivel. Siempre escuche bien, vamos a ver las personas que no tienen una medida de fe mayor que su circunstancia, entonces van a tener estancamiento en su vida espiritual.
fácilmente se distraen. Usted mira que los discípulos están ahí, se están distraídos a causa de lo que está aconteciendo. Se olvidan de quién está con ellos por distraerse por el problema. Hay quienes, hermanos, perdieron el norte, están distraídos, están desenfocados porque su fe es muy poca y tienen toda su atención puesta en una circunstancia. Quítale la mirada a la circunstancia. Cuando tu fe crece, le quitas la mirada a la circunstancia y pones la mirada en Jesús. Pones la mirada en el autor y en el consumador de la fe. Mira, hay personas que cuando su fe les hace falta para mirar esa respuesta de Dios, entonces están tratando de resolver con sus propias fuerzas lo que, escuche, únicamente se logra a través de no quitar nuestra mirada en el Señor. Se da cuenta que los vientos y el mar están más allá de la capacidad natural, pero la falta de fe a veces nos impulsa a querer resolver cosas que solamente a través de la fe vamos a poder alcanzar. ¿Quién es este?, dijeron ellos, que aún el viento y el mar le obedecen. Caminaban con él, pero no le conocían. Espero que este no sea su caso, ni tampoco el mío. Que caminemos con él, pero no sabemos quién es él en nosotros. No tener esa revelación verdaderamente de quién es nuestro Dios. Mateo capítulo 14, verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta ocasión, Pedro está caminando sobre las aguas, están en la barca, el Señor aparece caminando sobre las aguas y Pedro se siente impulsado a querer hacer lo mismo. Escuche bien, pero de repente Pedro se hunde. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que te sientes que te hundes, que lo único que miras es el problema, que lo único que miras es la adversidad. Y dice que el Señor extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche, de la única forma que tú no te vas a hundir en las vicisitudes de la vida, de la única forma que no te vas a hundir en el mar de las adversidades, es que tu fe te permita caminar sobre ellas. Es que tu fe sea de tal medida que la adversidad no haga que te hundas. El Señor Jesús siempre, escuche bien, nos va a llevar a experimentar un mayor nivel de fe según los planes y los propósitos que Él tiene con nuestra vida. ¿Se ha fijado que cada día que pasa, las circunstancias, las adversidades o las pruebas parecen ser mayores? Eso significa que los planes, los propósitos de Dios son mayores con nosotros, de acuerdo al plan y de acuerdo al propósito que el Señor, escuche, tenga con nosotros. Nos va a llevar a experimentar un mayor nivel de fe cada día. Siempre habrá quienes no quieren salir de su zona de confort. Siempre habrá quienes se quieran quedar en la zona segura. Siempre habrá quienes no quieren ir al lugar desconocido. Siempre habrá quienes dicen que no quieren experimentar pérdidas. Pero escucha, cuando tú tienes fe, estás dispuesto a salir de todas estas zonas del confort, de lo conocido, donde supuestamente no hay pérdidas. Solamente aquellos que decidieron creer por algo más pudieron obtener algo diferente. Los que por temor, los que pensaron que podían perder, entonces jamás obtuvieron más. Se quedaron en la zona del confort, se quedaron. ¿Yo por qué le digo esto? Porque solo uno de los discípulos decidió salir de la barca. Se hundió, sí, pero él fue el único. Siempre habrá quienes se queden en la zona segura, se quedó en el lugar de confort, en el lugar donde nada se hunde. Escuche bien, pero pregúntese, ¿cuál era el propósito de Dios con Pedro en relación a los que sí se quedaron en la barca? Escuche, quizás tú no eres, más bien dicho, de los que se quedan dentro de la barca, porque el plan y el propósito de Dios contigo es mayor. No te puedes quedar en la zona segura. Mejor experimentas, pero no te quedas ahí, porque tu fe, la fe que tú tienes, sabes que te puede llevar más allá todavía donde has estado hasta ahora. Mateo capítulo 15,
versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande. ¿Se da cuenta que en algunos otros le decía que su fe era muy poca, pero en este caso encontró una mujer con una fe grande? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Era una mujer sirofenicia, era una mujer de otra región. De hecho, cuando usted lee la escritura, en algún momento el Señor le dijo que el pan no era para los perrillos, sino para los hijos. Y ella, por el nivel de fe que tenía, le dijo, aún, escuche, los perrillos pueden comer de las migajas que caen de las mesas de sus hijos. ¿Qué nos enseña la fe tan grande? Esta fe grande que el Señor encontró en esta mujer. Escuche, esta mujer había sido casi como desechada por las palabras del Señor. Imagínese si nos hubiera dicho, literalmente le dijo que era una perra. Los perrillos le dijo. O sea, cualquiera se pudo haber sentido humillado, desechado, insultado, visto de menos. Pero aún así, su fe le permitió no desistir y recibió como ella quiso. Escuche, fue tal el nivel de ella. Mire, es que una persona enfocada, repito esto y guárdeselo, una persona enfocada con su fe, no importa quién le quiera humillar, no importa quién le quiera desechar, no importa quién le vea de menos, sus convicciones son tan firmes que sus emociones no le vencen. Ella no se detuvo. ¿Cuántas personas dicen, es que me humilló y ahí se detuvo? Es que me desechó y ahí se detuvo. Es que me hizo sentir mal y ahí se detuvo. Su nivel de fe era demasiado pobre. Pero esta mujer no se quedó en ese lugar. Pudo caminar. No se sintió desechada, no se sintió humillada. Escuche, pudo romper todo tipo de obstáculos mentales. Cuando nosotros estamos siendo demandados a través de adversidades, demandada nuestra fe a través de las adversidades, una de las cosas que va a ocurrir es que vamos a tener luchas con nuestra parte emocional. Vamos a tener luchas permanentes con nuestra mente. Y esta mujer tuvo luchas porque le llamaron de esa forma, pero ella no se detuvo. Escucha, no importa lo que usted está viviendo. Quizás emocionalmente usted no se siente bien. Quizás, escuche, se siente desechado. Quizás su mente está siendo atacada. Vamos, incremente su nivel de fe para que su mente sea sometida a la obediencia de Cristo, para que sus emociones sean tomadas por Dios y ellas no le puedan gobernar. Mateo 16, 8 al 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Es impresionante, porque yo quiero decirle que quizás usted está esperando ver una respuesta de Dios, pero no es la primera vez que usted la espera. Posiblemente Dios ya ha hecho cosas impresionantes en usted, ya le sanó, ya le liberó, ya le produjo respuestas en diferentes escenarios. Pero una de las cosas que ocurre cuando nuestra fe se pierde y enfrentamos otra nueva desafío, otra nueva adversidad, es que fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Fácilmente se va de nuestra memoria y de nuestro corazón lo que Dios ya hizo. Yo quiero repetirle esto a usted. Piense por un momento hasta dónde Dios le ha traído hoy. ¿Acaso ese mismo Dios que le trajo hasta aquí no podrá volver a hacerlo de nuevo? ¿Acaso no podrá volver a abrir caminos? ¿No podrá traer ríos en la sequedad? ¿No podrá volver a producir respuestas, a traer agua en medio del desierto? Vamos, yo quiero que usted pueda, cuando escuche la fe, cuando la fe se ha perdido, fácilmente olvidamos lo que Él ya hizo en el pasado con nosotros. El Señor Jesucristo le dice a estos discípulos, y se los dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Acaso no se acuerdan
¿No vieron ya cómo multipliqué panes y peces para 5,000, panes y peces para 4,000? ¿Por qué se olvidan, hombres de poca fe? Fácilmente tendemos a olvidar lo que Él ha hecho por nosotros cuando hemos perdido nuestra fe. Yo quiero que usted recupere en su interior todas las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted. Y yo quiero decirle que esa va a ser suficiente combustible para que usted se dé cuenta de que Dios puede hacerlo nuevamente. Aquí la clave está en que cuando vivimos un nuevo desafío, una situación adversa nueva, tenemos esa tendencia a poder olvidar fácilmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta ahora. Mateo 17, 19 y 20. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Escuche bien, esto es interesante porque acaban de llevar un joven endemoniado al Señor, a los discípulos, para que lo libere, y pues el demonio no sale, la enfermedad, la situación no sale, y el Señor aparece y Él lo echa fuera, y luego cuando están aparte le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? Y les dijo: sencillamente porque el nivel de fe que ustedes tienen es demasiado poco. Si tuvieran fe, les dijo, como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí para allá, y nada os será imposible. Quiero esto importante. Se fija que prácticamente ya se habían acomodado. Escuche bien lo que le voy a decir. Ya habían intentado y no pudieron. ¿Saben lo que sucede con muchas personas que intentan pero no pueden porque su nivel de fe no es suficiente? Se terminan adaptando y terminan aceptando condiciones que nunca Dios quiso para su vida. Yo se lo tengo que repetir. Ahora ellos entonces iban a volver normal tener al joven endemoniado. ¿Cuánto tenía de estar ese joven en esa condición? ¿Iba a seguir caminando endemoniado con ellos? Se me viene a mi memoria aquel momento donde el Señor llega al templo y dice la palabra que ahí había un hombre de una mano seca. El Señor habla y habla, que lee la escritura, pero también le habló a aquel hombre de la mano seca. Yo pregunto, ¿cuánto tenía el hombre de la mano seca de ir al templo y estar en la misma condición? No puede ser que pasemos días, semanas, meses y aún años y que nosotros sigamos viviendo la misma situación de antes. Nuestro nivel de fe tiene que llevarnos más adelante. No nos podemos acomodar. No podemos terminar aceptando cosas que el Señor nunca quiso que estuvieran en nuestra vida. Y otra cosa importante, y es que por falta de fe o por poca fe, nos vamos a encontrar con imposibles de forma permanente. Escuche, las personas que tienen poca fe siempre se van a encontrar con imposibles. Siempre va a decir: es que es difícil, es que no se puede, es que es imposible. Ojalá, dice, que siempre va a encontrar obstáculos. En cambio, una persona que su nivel de fe ha ido creciendo, cuando encuentra adversidades, sabe que una vez más va a mirar a Dios obrando a favor de su vida. Quiero ir cerrando con este último versículo, Mateo 21, 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Me gusta eso. Todo. Mire, cuando usted y yo incrementamos nuestro nivel de fe, todo lo que pedimos en oración es hecho. Las personas que su medida de fe no crece, viven de forma estancada, viven conformes y por ende en sufrimientos permanentes. Pasan sufriendo permanentemente porque su nivel de fe no les ajusta. Y escuche bien, tendrán oraciones prácticamente infructíferas. Aquellos
Repito, con esto cierro. Aquellos que tienen fe nunca miran imposibles. La pregunta que voy a generar siempre, conforme al tema que hemos estado compartiendo: ¿se avergonzará Dios de nuestra fe, de nosotros, de llamarse nuestro Dios? ¿Estaremos agradando o no a nuestro Dios con nuestra fe? ¿Estaremos maravillando al Señor como lo hizo aquel hombre o aquella mujer, aquella sirofenicia o aquel centurión? Usted y yo tenemos que incrementar nuestra fe. ¿Cómo? En nuestra relación permanente con nuestro Dios. En la medida que le conocemos a Él, menos imposibles vamos a encontrar. En la medida que vamos a su palabra permanentemente, no solamente con información bíblica, sino con revelación, porque cuando la revelación de la palabra nos es traída, conocemos al Señor, y lo vamos a conocer también a través de experiencias de la vida. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirle, quiero unirme a usted, y si tiene una petición, escríbala. Por ahí yo sé que hay personas que han estado escribiendo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Saludos. Yancy Ávila, hermana Iris, Lourdes Chávez, por ahí, y algunas otras personas. Miré por ahí a mi hermano Julio Corrales. Gracias por acompañarnos. Si usted tiene una petición, yo quiero orar por usted. Si usted quiere que el Señor haga algo, yo quiero unirme, porque me gusta, porque dice la Escritura que había un paralítico que fue llevado en su cama, y 4 hombres se lo llevaron al Señor, y el Señor miró la fe de estos hombres. Yo me puedo unir en fe, escuche, para mirar una respuesta a su favor en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, muchas gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra bendita, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Yo creo en el nombre de Jesús que aquellos que están escuchando, Señor, van a ser impartidos a una mayor medida de fe, Señor. Porque, Señor, la respuesta, el milagro y la demanda que ellos tienen hoy es para una mayor medida, Señor. Padre, para que el temor se vaya, para que las preocupaciones salgan, para que las emociones, Señor, que están afectando la vida de mis hermanos y amigos se vayan en el nombre de Jesús, para que los pensamientos negativos, adversos, de duda puedan salir. Es necesaria que nuestra fe incremente a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que no seamos, Señor, como los discípulos que tenían al Señor en la barca, que creían en Él, pero todavía no le conocían. Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que sea aumentada, Señor, la fe de cada uno de nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús por aquellos que están experimentando enfermedad, Señor, para que sean sanos en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que despiertes hambre y sed de tu palabra y de tu presencia en las personas a un mayor nivel de intimidad. Padre, que sea revelada tu palabra, que sea, Señor, aleluya, que en estos días, Señor, pueda haber una manifestación tuya a favor de aquellas personas que necesitan un incremento de su fe en el nombre de Jesús. Señor, así como afirmaste a tus discípulos después de que resucitaste, les buscaste para afirmar su vida. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tú puedas afirmar, Señor, la vida, Señor, de aquellos que me miran y escuchan, que tú puedas manifestarte para que su fe crezca, Señor, para la gloria de tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, tu palabra dice que tú oíste lo que aquel hombre decía, lo que aquel centurión decía. Señor, hoy nuestras palabras no solamente serán positivas, van a estar cargadas de fe. Señor, de tanta fe como la que tú tuviste para calmar los vientos y la mar, para hablarle adversidades de la vida y decirle a la enfermedad que salga en el nombre de Jesús, decirle al temor que se vaya en el nombre de Jesús, decirle a la duda que se vaya en el nombre de Jesús. Porque por medio de la fe nosotros nos levantamos. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por una iglesia que se levanta. Oro por una manifestación tuya, tu iglesia, para que la iglesia pueda ser afirmada, para que la iglesia crezca, que camine sobre la adversidad, que pueda mover su boca, Señor, con esa fe creativa, con esa fe llena de autoridad en el nombre de Jesucristo. Oro, Señor Dios Todopoderoso,
por cada uno de los que me miran y escuchan. Sean benditos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, por lo que has hecho hasta ahora con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tu palabra dice, Señor, que ni aún Salomón se vistió, Señor, como aquellos lirios. Y tu palabra lo declara, Señor, que tú le das de comer a las aves del campo. ¿Acaso no valemos nosotros más que todos ellos? Señor Padre, en el nombre de Jesús, somos hijos, Señor. Que la fe que haya en nuestra vida nos haga ver quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor. Lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros para la gloria de tu nombre. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, gracias. De verdad, gracias a las personas que se han conectado. Le animo que siga buscando al Señor. Estos son tiempos que, aunque hayan situaciones generales que estamos viviendo en la nación y aún en las naciones de la tierra, escuche bien usted y yo le vamos a cobrar ventaja a esto. La fe, yo dije la semana pasada, que no niega la realidad de lo que está pasando, pero no la acepta. Usted y yo no podemos aceptar esto. Nuestra condición es otra en el nombre de Jesús. Nosotros traemos, escuche, el reino de los cielos a la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos y en la tierra. Bendiciones, gracias por haberme acompañado y espero a mitad de semana encontrarme nuevamente con usted y poder sembrarle una palabra de fe, una palabra de aliento, poder orar por usted y que juntos estemos orando por nuestra nación y por aquellas personas que lo requieren. Sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Bendiciones.